Hola amigos de Una Historia para el Presente. Hoy toca la transición española. Bienvenidos. Hay que partir del día de la muerte de Franco, 20 de noviembre de 1975. España afronta una nueva época. Incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Hay varias opciones. Ahora las veremos. Básicamente, las tres opciones serían: la primera, el continuismo, seguir con el franquismo sin Franco. La segunda sería la reforma, partiendo desde dentro, desde políticos aperturistas del franquismo, pasar de una dictadura a una democracia. Y la tercera sería la ruptura. Sería como un borrón y cuenta nueva de la época anterior con la época nueva. Continuismo, como antes dije, sería el mantenimiento de la dictadura franquista sin Franco. Partidarios: Girón de Velasco, Arrese, Utrera Molina, Blas Piñar, lo que serían los elementos del búnker. Por su parte, la reforma, la transición democrática, partiendo del régimen franquista hasta la democracia, de una forma tranquila, contando con un gran consenso, eludiendo temas conflictivos y sobre todo buscando la concordia. Esto era representado por Fraga, Suárez y Cabanillas. En último lugar, tenemos la ruptura, que defendía la instauración inmediata de la democracia, incluso algunos sectores, la implantación de una república en España, la condena del franquismo y un cambio social profundo. Está representado por la Coordinadora Democrática, en 1976. Siguiendo un orden cronológico, muere Franco, quien estaba encargado del gobierno, Arias Navarro, el carnicerito de Málaga, que sería la persona que llevaría en esta transición de la enfermedad de Franco y los meses después de su muerte, de una época de dictadura a unos ligeros atisbos de libertad y de democracia, siempre con grandes encontronazos con los elementos del búnker. Época conflictiva, social, laboral, políticamente, bastante conflictiva, como antes he comentado. Mencionar los sucesos de Vitoria, donde unos policías terminaron disparando a unos manifestantes en una manifestación dada en esta ciudad vasca. Y también, importante de mención, los sucesos de Montejurra, donde diferentes facciones carlistas, en un festejo de esta sección política, llegaron a un encontronazo con elementos también de la extrema derecha a nivel europeo y hubo diferentes muertos, diferentes fallecidos por armas de fuego en este fatídico día. Julio del 76. El rey nombra a Suárez como encargado del gobierno. Realmente esto sirve de la primera piedra para el camino hacia la democracia, hacia una verdadera democracia en España. Ahora lo veremos. En principio, sigue un programa reformista e inicia diferentes cambios destinados a convertir el Estado franquista en una democracia liberal. Todo esto enmarcado con una serie de atentados perpetrados por diferentes grupos terroristas como la ETA, el FRAP, el Grapo, y también de otro aspecto ideológico, la AAA, la Alianza Apostólica Anticomunista, grupo de extrema derecha, que también perpetraba diferentes atentados, cometía diferentes actos violentos. En definitiva, una época de crisis. Claro está, estos años 70, debido a la crisis del petróleo provocada por esa guerra entre los países árabes e Israel, aquella guerra que se inició en la festividad judía del Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, la presión que hacen los países árabes subiendo el precio del petróleo, pues eso tuvo unas repercusiones enormes en Europa y sobre todo más en España. Así que esa conflictividad debida al paro y a la mala situación socioeconómica de la gente. Dentro de las medidas más destacadas llevadas por el gobierno de Suárez tenemos la ley de reforma política, tenemos la legalización de los partidos políticos y la libertad sindical y, fundamental, la ley de amnistía. Esta ley de reforma política fue el primer paso verdadero hacia la democracia en España. Establecía ya la soberanía popular,
la formación de unas cortes bicamerales, quiere decir con Congreso y con Senado, un sufragio universal por circunscripciones provinciales, quiere decir por provincias, y las bases para la aprobación de una futura Constitución. También clave, la legalización de los partidos políticos y la libertad sindical del año 77, que permitió salir de la clandestinidad a diferentes grupos políticos, como el Partido Comunista, el Socialista, grupos catalanes vascos, como Esquerra Republicana, el PNV, sindicatos como la Comisión Obrera, CNT, UGT. Así que vamos poco a poco viendo atisbos de libertad en nuestro país. A su vez, se permite la formación de diferentes partidos políticos, ¿no? Como Alianza Popular, Unión de Centro Democrático, Euskadiko Esquerra, Convergencia y Unión, bueno, y una gran cantidad de partidos políticos conocidos en aquella época como la sopa de letras, debido a la heterogeneidad de opciones políticas que había en aquellos años, ¿no? Uno de los hitos de la transición fue la legalización del Partido Comunista de España, que se realizó aprovechando la celebración del Sábado Santo, conocido como Sábado Santo Rojo, en abril del 77. Por tanto, vemos cómo se puede hacer en España unas elecciones realmente libres donde todos los partidos pueden concurrir. Otra piedra de toque, la ley de amnistía de octubre del 77, que pretendía ser una vía para la reconciliación de los españoles, después de esa guerra civil, posguerra y esa dictadura de Franco. Esta ley supuso el indulto de todos los presos políticos del franquismo y la amnistía de los actos que tuvieran intencionalidades políticas. Como antes he mencionado, época de inflación, quiere decir incremento importante de los precios, desequilibrio de la balanza comercial, es decir, que hay muchas más importaciones que exportaciones, y también un fuerte aumento del desempleo. Más personas sin trabajo, menos gente que cotiza, menos gente que tiene dinero, en definitiva una espiral de mala situación económica. Para ello se realizan los pactos de la Moncloa, que fueron unos acuerdos entre los agentes sociales, el gobierno, para intentar dar una salida pactada a esta situación de inestabilidad. Esto tuvo diferentes vías, que ahora vamos a verlas. Por un lado, saneamiento económico, gracias a una devaluación de la peseta. Por tanto, se facilitan las exportaciones, pero por otro lado, se encarecen las importaciones. En segundo lugar, se genera una reforma laboral que establece cierta flexibilización en el despido y marca un hito en las relaciones laborales en nuestro país. Añadir también una reforma fiscal. En este caso estamos hablando de la introducción de un impuesto llamado el impuesto de renta de personas físicas, que afecta a las rentas de trabajo, quiere decir a el trabajo producido por las personas, que viene la nómina que recibe un trabajador al final de mes. Con esto el Estado ingresa una importante cantidad de dinero. ¿Para qué? Para realizar toda esa batería de medidas que tiene de pensar. Un hecho más es la reforma de la seguridad social para aumentar la cobertura por desempleo, aumentar la cobertura por vejez, establecer una serie de protección económica de los parados, de la gente que no tiene trabajo, y así fomentar el Estado social. Dentro de los aspectos políticos tenemos la preautonomía, la condición de preautonomía para Cataluña, el País Vasco y Galicia. Comunidades que accederán por la vía rápida, por el artículo 151 de la Constitución, hacia la autonomía y hacia la creación de su estatuto de autonomía con unas mejores condiciones, con más competencia, es decir, con más capacidad de decisión en diferentes áreas de la política. Aquí tenemos la vía rápida, el artículo 151, como antes dije, estaba pensada esta vía para las autonomías históricas, es decir, Cataluña, País Vasco, Galicia, y otorgaba amplias, importantes competencias. Junio del 77. Queremos crear una constitución. Para ello, ¿qué hace falta? Tener una Cámara de Representantes que elabore la misma.
Hay unas elecciones que dan una amplia ventaja, no mayoría, pero se queda cerca de la mayoría absoluta, a la UCD de Suárez, con 165 diputados. Recuerdo que la mayoría absoluta está en 176, seguido por el PSOE y por el Partido Comunista. Aquí se pueden ver los resultados de una forma más detenida, con de los partidos, nombre del líder, nombre de, cantidad de votos y de porcentaje y de escaños. En este caso, la UCD con 165, el PSOE con 115, el Partido Comunista con 20, tenemos a Alianza Popular de Fraga en una coalición con 16 y ya diferentes grupos minoritarios. Después de estas elecciones tenemos unos resultados que conforman una Cámara con una preeminencia del Partido de Suárez, de la UCD, y se elegirán a 7 padres de la Constitución, a 7 personas que serán los encargados de redactar la Constitución. Entre ellos, 3 de la UCD, Cisneros, Herrero de Miñón, Pérez Llorca, 1 del Partido Socialista, Peces Barba, Soletura del Partido Comunista, Fraga y Roca. Finalmente, las Cortes aprueban en octubre del 78 la Constitución, refrendada por el pueblo el 6 de diciembre de ese mismo año y sancionada más tarde por el rey. Así que ya tenemos Constitución para nuestro país, que sería el marco jurídico que establece las normas de comportamiento, de derechos y deberes de los ciudadanos. Con eso terminamos y, como siempre digo, yo espero que este vídeo haya servido para contextualizar un hecho histórico, un periodo histórico, y a partir de aquí profundizar. Si hay interés, si tenéis ganas, si os ha gustado la temática, leer más y de esta forma comprender nuestro pasado es fundamental. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés y nos vemos en otra.